Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Animal Político. Hoy queremos hacer un Facebook Live con el objetivo de platicar con ustedes sobre la investigación que empezamos a publicar ayer a las 8 de la noche, que le pusimos la estafa maestra. Esta es una investigación de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Los periodistas de ambos espacios nos unimos pues para hacer una investigación que nos llevó, la verdad, nos llevó muchos meses. Y nos llevó meses porque hicimos, imaginen ustedes, más de 350 solicitudes de información. Hicimos más de 100 entrevistas, visitamos 6 estados en todo el país, hablamos con socios de empresas de todos colores y sabores, más de 80 empresas. Pudimos pues hacer un recorrido con el ánimo de poder entender a dónde iban a parar recursos públicos que en la mayor parte de los casos son recursos públicos destinados a los más pobres. Les resumo muy brevemente cuál es el sistema, el mecanismo que se usa para desviar los recursos. Una Secretaría de Estado dice necesitar algún servicio y contrata a una universidad pública y le entrega el dinero a esta universidad. Sin embargo, esta universidad no puede dar el servicio para el que fue contratado y tiene a su vez que contratar a una empresa. Solo este movimiento es ilegal. Ilegal porque viola la ley de adquisiciones en su artículo primero. Pero no solo es ilegal, sino que además nosotros revisamos 186 empresas para llegar a la conclusión de que 128 de ellas no cumplen con los requisitos legales para recibir recursos públicos. La consideración de que no tienen y de que no cumplen los requisitos legales no es una consideración solo nuestra. Está respaldada por declaraciones oficiales de la Secretaría de Economía y del SAT, es decir, de quienes cobran los impuestos. La Secretaría de Economía es la responsable de dar el registro a cada una de las empresas. Este es el paso 1 para poder operar cualquier empresa. Bueno, este paso 1, la Secretaría de Economía nos confirmó que se violó. El SAT, insisto, que son los que se encargan de cobrar los impuestos, también nos dijo, oigan, de este grupo de 128 empresas hay unas que son consideradas fantasma. ¿Qué es una empresa fantasma? Son empresas que no tienen oficinas, que no tienen personal, que no tienen recursos para dar los servicios, tanto humanos como económicos, para dar los servicios para los que fueron contratados, que simplemente no dan los servicios. En muchos casos son empresas que no declaran impuestos, que dicen tener 0 empleados. Bueno, estas empresas, el propio SAT dice, son fantasma. Entonces, el primer elemento que nosotros pudimos confirmar es que estas 128 empresas o no tenían un registro o eran declaradas fantasma. Hicimos más. Fuimos a cada una de las oficinas a ver si en realidad existían o no. Ustedes pueden ver en el muro de Animal Político videos en donde se nota claramente cómo llegas a casas particulares en zonas populares en donde se supone que hay empresas que por supuesto no son empresas reales, son empresas fantasma. Tenemos videos en donde supuestos socios son en realidad barrenderos de escuelas públicas que se ríen cuando escuchan que la empresa de la que son propietarios ganaron más de 500 millones de pesos en contratos. Lo que nosotros encontramos son vecinos de diferentes ciudades que te dicen, estamos hartos de que vengan a preguntar por una empresa que aquí no existe. Miren, esta es una casa particular. Eso es lo que está documentado en los videos que ustedes pueden ver, insisto, en lo que hemos publicado en el muro de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción. Toda esta información está debidamente documentada, todo está en videos, de todo tenemos documentos. Esto lo que pretendemos simplemente es continuar una investigación que inició la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría lo que hizo, porque además es lo que puede hacer, es lo que le marca la ley, lo que hizo fue denunciar que algo raro estaba pasando y que tenían las autoridades que investigar. La auditoría dijo, alrededor de 800 millones de pesos están sospechosos, se están entregando a empresas
que creemos nosotros no están cumpliendo con lo que se supone deben de cumplir. Lo que nosotros hicimos, insisto, fue continuar con esto. ¿Cuál fue el resultado? Estamos hablando de 7.500 millones de pesos. Y de estos 7.500 millones de pesos, casi 3.500 millones de pesos, es decir, poco más de la mitad, se le entregaron a estas 128 empresas fantasma. Eso es lo que nosotros pudimos documentar. Por eso lo que nosotros decimos es, la auditoría empezó la investigación. Nosotros creemos que la auditoría hizo lo que podía hacer, lo que le daba la ley posibilidades de hacer. Lo que nosotros pudimos lograr fue continuar con esta investigación. Y por eso mismo, cuando terminamos con la investigación, lo primero que hicimos fue ir con el propio auditor superior de la Federación y enseñarle toda nuestra investigación. También en el muro de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción, ustedes pueden ver una entrevista con el propio auditor en donde simple y sencillamente dice, sí, esto es un fraude. Y dice, los responsables son los funcionarios públicos, pero además los funcionarios de primer nivel, porque ustedes saben cómo es esto. El funcionario de primer nivel, el secretario de Estado, el subsecretario, el oficial mayor, evitan en lo posible firmar este tipo de documentos porque no quieren cargar con ninguna culpa. Le dejan las firmas a un director general, a un director adjunto, a funcionarios pues de tercero o de cuarto nivel. Sin embargo, lo que dice el auditor, y ustedes evidentemente tendrán la última palabra, es, ¿de veras solo podemos culpar al funcionario de tercero o cuarto nivel? El auditor dice no. El auditor dice, los titulares de estas dependencias son los responsables. ¿Ustedes creen de veras que desviar 7.000 millones de pesos, desaparecer 3.500 millones de pesos es algo que solo hizo un director de área? Eso es lo que revela pues el reportaje de la estafa maestra que ayer publicamos una primera parte, más la entrevista con el auditor. Hoy publicaremos una segunda parte a las 8 de la noche, mañana una tercera parte a las 8 de la noche. La de hoy, les avisamos, es una investigación específicamente con qué pasa con el dinero que se supone está destinado a los más pobres. Porque además, el caso de Javier Duarte que investigamos el año pasado y el caso de la estafa maestra que investigamos este año, quizá tiene esa constante. El dinero para los más pobres es el que normalmente se desvía. Lo que más nos están preguntando, Daniel, es que ahora qué sigue. Primero, pues, cómo se puede hacer justicia, cuáles son las acciones legales que podemos seguir y cuál es el papel que tendría que tener la sociedad después de que se publicamos esta investigación. Bueno, yo soy un convencido de que la sociedad tiene varias posibilidades y varias opciones para trabajar. La primera, para mí de veras es muy importante, es la denuncia. Apenas en las últimas 24 horas nosotros hemos recibido, Mexicanos contra la Corrupción, gana. Yo creo, y déjenme decirles que para mí de veras es un primer paso fundamental. Todos los que nos están viendo conocen, han escuchado, saben, tienen pruebas, han sido víctimas de casos de corrupción. Lo primero que tenemos que hacer es denunciar. Lo primero que tenemos que hacer es dejar en claro que no podemos callarnos ante eso. Nosotros hacemos la parte que nos corresponde, que es la investigación. Pero si ustedes nos ayudan diciéndonos de casos, evidentemente podemos hacer un trabajo a mucho mayor profundidad, con mucho mayor rapidez y que tenga pues más consecuencias. Entonces, primero que nada, les diría, está Animal Político, está Mexicanos contra la Corrupción. Los dos tenemos equipos de periodistas interesados en revelar casos de corrupción. Ayúdenos, díganos en dónde están, de qué saben, qué casos documentados pueden ayudarnos y nosotros haremos el trabajo periodístico necesario para continuar. Ese es un primer elemento. Lo segundo es, yo creo que es indispensable que todos los que podamos se enteren de este caso. Es decir, nosotros en Animal Político y junto con Mexicanos contra la Corrupción estamos convencidos de una cosa. Es mucho más importante que todos los lectores posibles se enteren de esta información a cualquier otra cosa. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tomamos la decisión de publicar esta información, porque ya habíamos terminado todo el trabajo, invitamos a una serie de medios aliados, de medios en los estados y a nivel nacional, que creemos han probado
en su trabajo cotidiano, su independencia, su calidad, su valor periodístico, y les dijimos, oigan, tenemos esta información que nos importa que se entere la mayor cantidad de gente. Eso significa que desde ayer en la noche, hoy en la mañana, hoy todo el día, lo que hemos visto es la mayor cantidad de publicaciones posibles sobre este mismo tema. Estamos hablando de medios internacionales como El País de España, como BuzzFeed, como el Huffington Post, como Vice, como AJ Plus, medios pues que después de conocer nuestra investigación aceptaron generosamente sumarse de esto. Bueno, pero además hay medios en los estados. Si alguien nos está viendo en Yucatán, sabe que el diario de Yucatán le entró. En Sinaloa, el Noroeste le entró. En Guanajuato, Zona Franca. Es decir, una serie de medios aliados que quisieron difundirlo, y ese es el segundo elemento que les diría. Ayúdenos a que todo mundo se entere de esto. Tercero, evidentemente este caso nos puede enojar mucho, pero hay un tema que nos parece fundamental, dos temas que nos parecen fundamentales que son importantes desde la sociedad civil empujar. El primero es el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción está recién nacido. Depende de nosotros que este sistema funcione, de que este sistema no esté encabezado por alguien que en realidad no quiere investigar corrupción. Y lo segundo es, vamos a tener finalmente un fiscal autónomo en lugar del Procurador General de la República. Vamos a aceptar que se ponga como fiscal autónomo a alguien que en la campaña del PRI trabajó como parte integrante, como dirigente del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité de Campaña del PRI. Sería absurdo. La Fiscalía necesita a alguien no solo de probada capacidad, que por supuesto es un dato indispensable, sino además que sea plenamente autónomo. Estos dos elementos nos tocan a la sociedad civil. ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Presionando a los legisladores de todos los partidos para que no se apruebe un fiscal a modo y no se dinamite el Sistema Nacional Anticorrupción. Eso es otro elemento que podemos hacer. Es decir, creo que desde la sociedad civil se pueden hacer muchas cosas. Yo soy un convencido de que cosas como el fiscal autónomo y el Sistema Nacional Anticorrupción se han logrado gracias al trabajo de cada una de las personas, desde cosas tan básicas como un tweet, como un post en Facebook, pero también desde pronunciamientos públicos, desde formar organizaciones de la sociedad civil, desde ejercer pues la ciudadanía, de demandar tus derechos. Eso es algo verdaderamente indispensable. No podemos sentarnos a esperar que un partido político venga y nos resuelva las cosas. Es decir, en resumen, creo de veras que hay muchas cosas que se podrían hacer simplemente desde la perspectiva ciudadana. Nos preguntan también, Daniel, pues, ¿cómo está la ley de nuestra parte después de este reportaje? ¿Se pueden fincar responsabilidades? ¿Qué papel le corresponde a la auditoría? ¿Qué papel le corresponde a PGR o a la misma función pública? Bueno, yo creo que la publicación y el hecho de que sea leída por todos los que se pueda y compartida por todos los que se pueda, es una herramienta de presión muy importante. ¿Por qué cayó Javier Duarte? Por la presión pública, por la organización ciudadana, porque además hubo una sanción social y política a Javier Duarte que fue desde el hecho de que perdiera las elecciones su partido en Veracruz. Solo así cayó Javier Duarte. Creo que esto es el mismo caso. La publicación, la denuncia, la presión, la exigencia tienen que hacer que la Procuraduría General de la República haga su trabajo y que la Secretaría de la Función Pública haga su trabajo. Imaginen ustedes nada más que las primeras denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación tienen 2 años y medio. Y en 2 años y medio no ha pasado nada. La Procuraduría General de la República no ha movido un dedo. Bueno, la difusión de estos casos, nosotros creemos, tienen que obligar a la PGR y cuenta de todos, no solo de los medios, sino sobre todo de la propia sociedad civil. Creo que nos toca ejercer la presión necesaria para que la Procuraduría realmente investigue y realmente sancione. Y si nos puedes repetir, ¿qué funcionarios y qué dependencias están involucradas en esta estafa, maestra? Claro. Tendría que decirles que no les puedo contar toda la película porque si no mañana que vendemos. Pero lo cierto es que hoy a las 8 de la noche dedicamos una parte específica a la Secretaría de Desarrollo Social. Estamos hablando de 11 dependencias públicas. La Secretaría de Desarrollo Social, menciono solo las más importantes, la Secretaría de Desarrollo Social en los tiempos de Rosario Robles como secretaria.
la Secretaría de Educación Pública en los tiempos de Emilio Choifet, Petróleos Mexicanos en los tiempos de Emilio Lozoya, Banobras en los tiempos de Alfredo del Mazo, Fobiste en los tiempos de Reyes Baeza. ¿Por qué menciono esas 5? No solo porque son las que tienen más dinero involucrado, sino porque seguramente muchos de ustedes recuerdan quiénes son cada uno de estos funcionarios. Digamos una obviedad, Banobras durante el tiempo de Alfredo del Mazo, quien hoy es el gobernador electo del Estado de México. Daniel, y también, ¿qué podemos hacer para frenar la corrupción que está en este gobierno? Tanto nosotros como medios de comunicación, como sociedad civil, ellos como lectores. Yo creo que regresaría un poco a lo que platicábamos hace un momento, que es, ¿cómo? Primero que nada, hay un tema de impunidad. Mientras el corrupto quede impune, mientras no haya sanción política, social y legal al corrupto, por supuesto esto continuará sucediendo. Es nuestra responsabilidad que haya estas sanciones. Segundo, por supuesto que los cómplices caigan, cómplices desde el gobierno y desde la sociedad. No podemos aceptar que una empresa esté dispuesta a pagar una cantidad de dinero a cambio de un contrato. Ese trabajo nos tiene que empezar a costar a nosotros. Creo que únicamente si logramos frenar la impunidad, si logramos que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción y si logramos que funcione la Procuraduría General de la República con un fiscal autónomo, podemos pues frenar esto. Pero insisto, primero que nada hay algo que es la sanción de cada uno de nosotros, la sanción social, la sanción política y hay que agregar la sanción legal. Pues si puedes recordarnos en dónde pueden leer toda la información para ya despedirnos. Claro, estamos en animalpolitico.com y en la página de Mexicanos contra la Corrupción. En las dos páginas pueden ver toda la información. Créanme que hay un trabajo muy intenso por parte no solo de los reporteros, sino de los videoastas, de los editores, de los diseñadores, de los programadores, pues de todo el equipo que trabajó con ánimo de hacer lo más claro posible la información, de que esté plenamente documentada. Ahí pueden ver ustedes videos, pueden ver gráficos, ahí pueden ver quiénes son los funcionarios involucrados, las dependencias, las cantidades, aparte por supuesto de todo el texto. Ayer a las 8 de la noche publicamos una primera parte, hoy a las 8 de la noche publicaremos una segunda parte y mañana a las 8 de la noche publicaremos una tercera parte. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este Facebook Live y les recordamos que pues si hay la posibilidad de que tengan ustedes información sobre estos temas, es bienvenida. Nosotros lo que nos comprometemos es tratar de investigar todos los casos para documentarlos y para denunciarlos. Muchas gracias.